Bell se terminó teorizando. Vamos a ver este modelo sociológico y psicolingüístico de Kirali, que es muy divertido, ¿no? Los TAP, los Thinking About Protocols. Dice Kirali, a ver, yo tengo que saber en el proceso traductor esto que les decía antes, ¿no? Además esto está muy de moda, en la investigación en teoría de la traducción está muy de moda, aunque esta obra es del año 95, pero se sigue insistiendo mucho en los TAPs. Incluso muchos de los teóricos son profesores de traducción que la muestra que utilizan es con sus propios alumnos. Entonces reparten un texto, un fragmento de texto para traducir y se hace una traducción de viva voz. A ver, usted intente traducir este párrafo. Ya verán mañana en el taller cómo vamos a sudar todos. Vamos a poner en marcha todo esto. A ver, traduzca esto. Y a continuación, lo que hace o lo que hizo Kirali en ese momento, y continuó con este sistema, es distribuir una encuesta. Y cuando se ha encontrado con esto, ¿qué ha pensado? Y cuando ha visto tal concepto, ¿qué ha pensado? ¿Y cómo ha localizado este sinónimo? Es decir, para que los estudiantes dejasen reflejados sus problemas y sus soluciones. ¿De acuerdo? Entonces está basado en esto, que lo llamó TAP. El objetivo de Kirali, en realidad, es pedagógico. Él piensa que si es capaz de al final sistematizar, ¿no?, este proceso a base de muchas encuestas y de muchos estudiantes de un curso tras otro, de repartir muchos fragmentos de traducción y hacer muchas encuestas, él piensa que finalmente puede llegar a establecer una serie de preceptos, de normativas que podrían ser aplicables a la didáctica de la traducción. Bills, que es un auténtico héroe entre los profesores, sobre todo, que trabajan con la lengua alemana, especialmente. Es una persona muy admirada por lo que dice sobre el proceso traductor, etc. En realidad la teoría de Bills se basa en que por un lado están los conocimientos y por otro las destrezas. Es algo también de cajón, ¿no? Es decir, si yo tengo mucho conocimiento de algo, pero mi capacidad de traducir es limitada, pues por mucho conocimiento que tenga, ¿qué voy a traducir? Bueno, es decir, que hay que unir esos dos aspectos, tanto el conocimiento como las destrezas, para que el desarrollo de ese proceso, digamos, que sea el adecuado. Y también, como la mayoría de ellos, basa sus estudios en la psicología cognitiva. Ellos tratan de analizar el funcionamiento del cerebro, porque claro, cuando hay muchos estudios, muchas investigaciones sobre un tema, hay que acudir quizá a otras áreas científicas, ¿no?, buscar lo interdisciplinar para explicar determinados hechos. Me imagino que en la carrera tienen teoría de la traducción. Tienen, ¿no? Y me imagino que les habrán hablado pues de todas esas escuelas que hay a partir de mediados del siglo XX, etcétera. Cuando uno analiza la evolución de esas escuelas, ve que al principio la traducción se estudiaba desde el punto de vista de la lingüística. Es decir, todo tenía que ver con la lingüística y todo se podía explicar a partir de la lingüística. Va evolucionando, luego entra en juego la sociología. Y a medida que va avanzando el tiempo, se van buscando otras disciplinas que vayan explicando el proceso de la traducción y la actividad traductora.
Y bueno, pues en los últimos 10 años, sobre todo, se acude a la psicología. La teoría de Gunther, a mí me encanta, es muy simpática, ¿no? Porque él dice que, o sea, la pertinencia es que un texto será pertinente o no será pertinente, ¿no? En función de cómo lo capte el receptor final. Si el receptor final no lo capta, es que el texto no tiene una pertinencia, digamos, al 100%. Mientras que si al receptor final le resulta un texto asequible y fácil, se podría hablar de la pertinencia. Ese es en resumidas cuentas, esa es la teoría de Wood. Y lo que sí es importante, dentro de lo que dice Wood, sí es importante que mencione el contexto. Luego vamos a ver algunos ejemplos donde se puede ver con claridad, porque yo comprendo que la teoría a veces es un poco rollete, ¿no? Pero como luego viene la parte práctica, lo que vamos a hacer es, en la parte práctica, ver cómo lo podemos enlazar con lo que vamos diciendo. Y los modelos de esfuerzos de Gill también se refieren, como en el primer caso que veíamos, se refieren a la interpretación, no a la traducción, sino a la interpretación. Entonces él habla de modelo de esfuerzo porque realmente en la interpretación, y depende del tipo que sea, ¿no? Pues realmente la mente tiene que estar mucho más atenta y tiene uno que tener de verdad un ejercicio continuado de memoria a corto y a largo plazo. Especialmente cuando nos hablan de números o nombres propios, que es más difícil de retener, o a veces si aparecen unos términos de un ámbito de conocimiento que no dominamos. Es decir, todo aquello que nos es más desconocido es lo que nos resulta más difícil de retener. Cuando la traducción es simultánea, ¿no? Y uno está en cabina, bueno, pues puede ir haciendo sus anotaciones y puede resultar más fácil, pero imagínense en el caso que uno tenga que esperar unos segundos, aunque sean solo unos segundos, para iniciar su interpretación, y hay que retener en la cabeza toda la idea completa y ahora transmitirlo sin que se pierda ningún detalle importante. Entonces supone un esfuerzo mayor. Damset, en el proceso traductor, habla de cómo captar el sentido de un texto y cómo transmitirlo. Pues, obviamente dice que depende de cómo sea la comprensión, así será después la reexpresión, ¿no? O el resultado a la hora de escribir, pues lógico. Y también, como veíamos antes, ¿no? Menciona esa necesidad imprescindible de unir los conocimientos lingüísticos con los extralingüísticos, y con los conocimientos temáticos, del tema, el contenido de ese texto, de a qué área de conocimiento corresponde, etc. Luego ven que para ser traductor no es solamente suficiente saber muy bien 2 o 3 o 4 lenguas, no. Es que si el conocimiento de la lengua no va acompañado de todo el entorno, de todo el contexto cultural, las dificultades serán mayores. Bueno, uno puede tener una capacidad muy especial y muy desarrollada para documentarse, obviamente, y más hoy día, que es más fácil acceder a la documentación, ¿no? Fíjense, en el personaje del que hablábamos ayer, en el siglo IV, cuando tiene que ir, si llega a tener un ordenador,
Jerónimo de Estridón. Madre mía, pues en vez de tener una obra completa así, no me daría ni la vida para leerme las obras completas, porque hubiese escrito como un descosido. Imagínense cuando él quería comprobar un dato y se marchaba, se ponía en camino, a pie o en burro o en lo que fuese, hasta la biblioteca de Jerusalén a consultar aquellos manuscritos, o pedía a través de algún corresponsal que iba a viajar a no sé dónde que le copiasen tal libro que él sabía que estaba en la biblioteca de tal país. Imagínense, hasta que comprobaba el dato. Y hoy día, pues nada, nos sentamos, bueno, hasta hace unos años caminábamos más los traductores, porque nos íbamos a la Biblioteca Nacional, o indagábamos en algunas librerías a ver qué dice el otro, el de más allá, voy a buscar en estos libros, en esta obra especializada, mientras que hoy nos sentamos ahí, y ya digo, bendito sea San Google, que en algún momento estará en la corte celestial, porque es que todos acudimos a él. En fin, que hay que unir los conocimientos lingüísticos a los extralingüísticos. Y llegamos por fin a los que están de moda, a Hattie y Mason. Hattie y Mason empiezan a hablar de la traducción. Ellos trabajan sobre todo el análisis del discurso, es lo que más les interesa. Y tratan la traducción como acto de comunicación. Y a mí lo que me gusta de Hattie y Mason es que tienen una claridad a la hora de exponer lo que dicen. Es muy, muy didáctico. Para el que va a consultar algún aspecto concreto, rápidamente dan muchos ejemplos, porque ellos traducen. Entonces, al traducir, al practicar, pues como los ejemplos se refieren a una práctica real y además cercana, porque tratan mucho los textos periodísticos o también publicitarios, pues es fácil entender aquello que dicen, lo dicen con claridad meridiana. Bueno, ya digo, hoy es que en cualquier facultad de traducción pues hay que mencionarlos, porque están hasta en la sopa. Hattie y Mason. Bien, en esos apartados, que yo ponía en la primera diapositiva, pues ya ven que más o menos se corresponde con esto que dicen. Y en primer lugar está en el proceso traductor, está la comprensión del texto original, y para comprender el texto original hay que analizarlo, tanto desde el punto de vista gramatical como léxico. Para comprender el texto original, si uno no tiene conocimientos sobre el tema de ese texto concreto, debe tener un acceso fácil, rápido y cierta capacidad de búsqueda para acudir a los conocimientos especializados. Y es importante en ese proceso de comprensión que uno llegue a captar perfectamente el sentido que pretendió el autor de ese texto, sea del tipo que sea. Bien, el segundo punto es, bueno, ya lo hemos entendido, porque lo hemos analizado, lo hemos interiorizado, lo hemos meditado, ya tenemos la documentación, y entonces ahora yo voy a reescribir el texto. Voy a transferir ese significado a la lengua meta, normalmente a la lengua materna, pero también obviamente se puede dar la traducción inversa. Entonces, en el momento de hacer esa transferencia de significado, de reescritura del texto, tendré que tener en cuenta que es importante que la transmisión del léxico sea la correcta, sea la adecuada, que yo transmita, dicen Hattie y Mason, el significado gramatical
Aquí, bueno, podríamos discutir este asunto teniendo en cuenta las diferencias, ¿no?, de estructura entre lenguas. Y en la transferencia, obviamente, también tengo que tener en cuenta todo ese estilo en el que está escrito el texto original, ese significado retórico. Ellos hablan siempre de significado, pero en realidad es cómo transmitir sin desvirtuar el estilo en el que está escrito el texto original, el significado retórico. Y ahora ya lo tengo escrito, y ahora vamos a revisarlo, sobre todo pensando porque habrá otra persona que lo tendrá que leer y lo tendrá que corregir, si hay corrector editorial, y si no, pues seré yo, traductor, el que tendré que preocuparme de hacer toda la revisión. Esto es lo que predomina, porque las editoriales, la verdad, es que cada vez prescinden más de los correctores, y a veces algunas que tienen correctores más vale que los mandasen al desempleo y le diesen el trabajo a otro más competente. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el texto de llegada, vamos a evaluarlo, y a la hora de evaluarlo, de hacer esa revisión, tendremos que tener en cuenta si es legible o no, si responde realmente, tenemos que tener en cuenta qué género textual es, para ver si hemos de verdad transferido el texto de acuerdo a esas convenciones del género que sea, igual, que sea, y si el texto es adecuado a lo que se proponía el autor de dicho texto. Es decir, estos tres elementos serán los que tendremos que tener en cuenta. Como ven, yo he añadido aquí abajo, dentro del análisis del texto, que Hatim y Mason hablan de gramatical y léxico, yo he añadido análisis del contexto. Para mí esto es fundamental. Sí es verdad que hay algunos autores que se fijan en este aspecto, pero en realidad los primeros que empezaron a hablar del análisis del contexto no eran traductólogos, no eran teóricos de la traducción, no eran traductores, no eran lingüistas, eran antropólogos. El primero que se da cuenta realmente de que hay que analizar el contexto para que haya, digamos, una fluidez en la transmisión del significado es un antropólogo, Malinowski. Y a partir de ahí, después los traductólogos dicen: ah, mira Malinowski, qué inteligente. Claro, el contexto hay que analizar. Y luego veremos algunos ejemplos de literarios, ¿no?, o de otro tipo. Es decir, sí